Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Aquí tengo a mi consiervo de milicia, Carlos Mendoza. Bienvenido al programa, mi hermano. ¿Cómo estás? Excelente, gracias. Estoy súper contento de estar aquí con nosotros. Claro. Estamos en la ciudad de Orlando, Florida, la ciudad de Mickey. Sí, exacto. Estamos aquí, estamos grabando este especial de Perlas de la Torah. Me da muchísimo gusto tenerte, Oscar, y a todos los que nos están viendo en este maravilloso episodio de las Perlas de la Torah. Vamos a hablar sobre la Parashá Shemot, que significa nombres, y vamos a ver cuál es el significado de todo esto, ¿verdad, Oscar? Interesante, muy interesante. Sí, queremos saludar a las personas alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde y les bendiga, y por favor comparta en este momento esta presentación tan importante para que todos sean nutridos alrededor de la tierra. Ahora queremos entrar un poquito en Shemot. Claro que sí. Veamos lo que dice en hebreo. Dice, Ve'ele Shemot Bnei Israel, Habaim, Misraima, Et Yaakov Ish, Ubeto Ba'u. Interesante. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Carlos, ¿qué tú ves que está sucediendo aquí cuando el pueblo entra a un lugar como Egipto? Esa es la cosa que a mí me gustaría platicar un poquito en adentrarnos en este tema. Me gusta mucho conectar la parashá anterior, porque tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde vamos, ¿verdad? Sí es. Entonces, en la parashá Vayehi, si ustedes vieron hice una presentación sobre la muerte del rey David. También hablé sobre Vayehi, que es la muerte de Jacob. Sí. Vemos esta cuestión donde realmente el pueblo de Israel llega a su plenitud, llega al punto máximo, porque hay una reconciliación entre los hermanos. Joseph ve a 3 generaciones vivas y después Joseph muere, y es donde empieza la decadencia del pueblo de Israel. Sí. Es ahí donde empieza, porque más adelante vamos a ver la cuestión en Génesis, en Shemot 1:7 dice: los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron muchísimo, y se colmó la tierra con ellos. Sí. Aquí la palabra en el hebreo se habla de la multiplicación. Sí. No es una connotación positiva. Para nada. Lo que nos habla de un declive espiritual. Lo mismo pasa, y lo pongo en conexión con la Haftará anterior sobre David. David llevó a la plenitud. ¿Por qué? Porque David llega al momento, le pasa la batuta a Salomón de la misma manera que Jacob le da la batuta. Le da la batuta a, digámoslo así, a Joseph, porque es el primogénito. De la misma manera a Salomón le dan la batuta. Así es. Y entonces es que nosotros podemos ver que hay esa conexión de que llegan a la plenitud. Pero después de esa plenitud, ¿qué ocurre? Israel se vuelve el lugar más importante. En el caso de David, Salomón le pasa eso, y vemos esos paralelos en las dos historias. Ahora, el declive espiritual viene aquí, y es muy importante que veamos esto. Aquí hace Rabbi Jacob Kamensky, dice que explica que Jacob era como el sol y sus hijos como las estrellas. Entonces, cuando sale el sol, no podemos ver las estrellas. Así es. ¿Cuándo podemos ver las estrellas? Cuando el sol se oculta. Cuando el sol se oculta y hay oscuridad. Es por eso que ahora que muere Jacob, sus hijos se vuelven el central. Y lo que vemos en el versículo 2 de Shemot, vemos que entonces aparecen los hijos. Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, y todos los hijos empiezan a aparecer estas estrellas o constelaciones realmente, porque cada uno de los patriarcas tiene muchos hijos. Entonces, para que uno pueda brillar, para que la luz pueda brillar, tiene que haber oscuridad. Así y eso es lo que pasa después de la muerte de Jacob, que fue un gran patriarca, que era como el sol. Y eso es lo que nos está diciendo. De la misma manera, tras la muerte de Jacob, los antepasados de las tribus pudieron destacar más destacar más porque la presencia de la luz en medio de las crecientes tinieblas en el exilio egipcio mantuvo vivo, y esto es muy importante, la esperanza, que es de lo que vamos a hablar, porque eran tiempos muy oscuros, pero también había esa esperanza. Y eso es lo que habla este libro, de la esperanza. De la misma manera como estamos hoy en día, Oscar. Tenemos una esperanza de que un día vamos a ser totalmente redimidos. Pero hay un proceso, que es el proceso que estamos viviendo ahora.
Algo que estoy viendo aquí Sí. en la palabra Habaim, que lo define aquí, estamos usando la Reina Valera ahora, que entraron. Sí. Es una acción que no se ha cumplido, es una acción que no ha tenido cumplimiento, no dijo entraron en el pasado, sino que es como decir que vienen Claro. a Mitzrayim, a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el texto? Porque aquí hay un remes, hay algo oculto, una pista oculta que nos quiere enseñar que hay algo más. Nos está diciendo de que todas las generaciones están entrando a Mitzrayim. Pero hay algo tan interesante que vemos esto, que en el exilio es a donde más está operando la Shejinah, la gloria del Eterno. Porque si vemos en la gematría, Mitzrayim es equivalente a Shekhaina. Es increíble ver eso. Claro. Solamente lo podemos ver en hebreo y lo podemos ver en la gematría. Claro. ¿Qué te parece eso, Carlos? A mí me parece impresionante que podamos unir esos números. Y lo que nos habla de eso en cuanto a la conexión es que la Shekinah tiene que venir en el exilio. ¿Por qué? Porque la Shekinah es el que rompe la clipá. Y vamos Así a hablar es, un poquito en cuanto a eso. Esas conchas, esas capas de oscuridad. Esas capas de oscuridad. Tenemos que entender y vamos a utilizar mucho este concepto de la clipá. La clipá, piensen así ustedes, que es como una nuez. Está el fruto en medio, pero hay un cascarón duro que no se puede romper. Hay Sí. que agarrar una herramienta o algo para tenerlo. Entonces, más que nada, eso es. Tú no puedes comer la nuez, tú no puedes comer el fruto hasta que rompes esa capa externa. Y eso es lo que pasa. El exilio lo que hace es generar esta capa que hay que romper para poder realmente ver el fruto, que es muy llamado en toda la Biblia. Hablamos del concepto de fruto y los frutos del Espíritu y muchas cosas más, que tú nos vas a hablar un poquito sobre este concepto de la Shekinah, que tú estás comentando, ¿no? Sí, Carlos, estoy viendo algo muy interesante. Aquí dice Mitzrayim et Yaakov Ish. Estoy viendo de que en el hebreo está diciendo, si vemos la gematría de Mitzrayim, Sí. significa Shekinah. Dice, diciendo el paralelo, la Shekinah dice et, dice el Aleph Tav, Yaakov, el varón o el hombre. Entonces, nosotros no podemos llegar a la Shekinah, a la gloria del Eterno, si nosotros sacamos de ecuación a Jacob, que representa a Israel. Y eso es lo que muchas personas están haciendo y piensan que podemos llegar a la gloria, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero realmente en la Escritura nos está mostrando que si nosotros eliminamos a Jacob, estamos eliminando a quien les fue dado los pactos, las promesas, la interpretación de la Torá, como dice Romanos 3. Y vamos a ver al final del libro, vamos a ver qué más nos habla sobre los hijos de Israel. Porque tenemos también que ver un paralelo que vamos a ver un poquito en cuanto a la vida de Moshe y la vida de Moshe y la vida de Yeshua. Del Mesías, Yeshua. el Mesías. Así es. Entonces, de hecho, los dos fueron a Egipto y no hay coincidencia en eso. Sí. Es indicarnos, a la vez es un remes Sí. del tipo de que este es el Mashiach. Eso Así nos es. está indicando de que fue a Egipto. Y bueno, podría ir por otra parte totalmente diferente. Yo te quiero hacer una pregunta, Ok, Carlos. vamos. ¿Por qué el pueblo de Israel está en el exilio en este momento? ¿Por qué está en el exilio? Porque básicamente no hemos hecho nuestro trabajo Ok. de hacer en conjunto con Jacob, porque como tú decías, lo necesitamos y necesitamos esa parte de Jacob para poder salir completamente y tenemos que regresar al Mashiach a su estado original. Exactamente. Está como ahorita guardado como porque lo vemos en Shemot 2, 10, 9 y 10, donde vemos sobre esto. De hecho, déjame comentar un poquito en cuanto a eso, que es muy interesante, que habla sobre el Yelet, que habla sobre el niño. Sí. Entonces están en una etapa de niñez. Vamos a ver es capítulo 2. Dice, y creció el niño, que es la palabra en hebreo, Yelet. Dice, y creció el niño, lo trajo la hija del faraón, y fue para ella un hijo, y lo nombró. Pero aquí vamos a poner un poquito. El niño, básicamente lo arrancaron del seno hebreo. Sí, correcto. Porque lo pusieron en una teba, que eso nos conecta un poquito también
con Noah, que es un prototipo de Mesías. Correcto, correcto. Y el prototipo de Mashiach, Ben Yosef, porque nadie le hacía caso a Noah. Los dos los ponen en una teba. La teba es la palabra que se utiliza para el arca. Entonces los dos los ponen en un arca, los ponen ahí, y entonces ese es el paralelo que tenemos. Ahora, Moshe llega por medio del arca y lo toma la hija. Ella sabe que es un hebreo, porque está circuncidado. Claro, claro que sí, claro. Entonces que sí. sabe, y Definitivo. entonces lo toma, y ella sabe su verdadera identidad, pero lo toma como si fuera suyo. Y entonces le roba su identidad. De la misma manera, Oscar, que nosotros hemos quitado la identidad al Mashiach. Carlos, es sorprendente lo que estás diciendo porque lo vemos en Pardés, en la parte profética, en la parte que es en secreto, en revelación, cuando el Mesías está siendo puesto en el madero, que toman los romanos sus vestiduras y se quedan con ellas. Claro. Ellos se quedaron con las vestiduras que representan su identidad, obviamente. Claro. Entonces estamos viendo que hay un paralelo perfecto entre la Torá y el resto de las escrituras, porque él está en Egipto, está en Edom en este momento, se quedó en Roma. Claro, hay 4 exilios mayores. Misraim o lo que es Egipto siempre está hablando del exilio, ¿ok? Y Edom es el último exilio y el más difícil de todos de salir, porque hay que vencer la clipá. Sí. Y eso tiene que ver, el Mesías, hijo de Yosef, o Mashiach ben Yosef, sí, tiene que lidiar con la clipá de Edom. Mashiach ben David viene a lidiar con la clipá de Ismael. Sí. Entonces, primero tiene que lidiar con ¿Para qué? Para que haya una reconciliación entre Esav y Jacob. Eso es lo que debemos de buscar. A los lejanos de nuestros hermanos judíos, lo único que estamos haciendo es retrasando su venida. Porque estamos teniéndolo como lo tío ahí, lo trajo y lo puso en el palacio real. Está con la identidad egipcia en este momento. Totalmente. Como Moshe estaba y también como lo estaba Yosef. De la misma manera, vemos esos paralelos. Y de hecho, Yeshua también fue a Misraim. Fue a Egipto ¿verdad? también. Fue a Egipto también. Estuvo en exilio porque los querían matar a todos los niños. Claro, ¿No ves ese paralelo que lo vemos en la historia? Perfecto. Sí. Y estamos viendo también que el mismo Moshe Rabbeinu está en Egipto, pierde su identidad por un tiempo, sale de Egipto, regresa a sacar al pueblo, redimirlo y destruye Egipto el Eterno a través de Moshe, el primer redentor. Va a volver a suceder. Porque definitivamente Mashiach tiene que salir de ahí. En Isaías 61:1 habla claramente que tiene sus vestiduras llenas de sangre. Pero lo que estamos viendo ahí no es que porque sea el siervo sufriente, sino porque está trayendo juicio a Edom y lo hace como una analogía de uvas y está apretando las uvas y todas las uvas le mancharon sus vestiduras con sangre. Vemos que va a terminar ese sistema egipcio. Dime, Carlos. Y quiero recalcar, Oscar, que el problema de todo esto no es el creyente. O escúchalo muy bien, el problema no es el creyente. Nunca. No, el problema es el sistema que se ha creado alrededor del Mesías que no permite verlo como realmente es. Y podemos hablar de muchas cosas, como la teología del reemplazo, que no estamos viendo con los ojos adecuados, no estamos leyendo nuestra Biblia con los ojos adecuados, porque ahora es la iglesia, pero no es así. La realidad es que necesitamos de Jacob. Que podamos ser redimidos y mostrar esto, que es lo que estás comentando. Definitivamente. Si vemos Romanos 11, dice, digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen, y dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y el versículo 12 dice algo muy interesante, y su transgresión es la riqueza del mundo, eso es Egipto, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y más adelante, cuando nosotros estudiamos Romanos 11, vemos claramente de que tenemos, los que estamos en las naciones, tenemos que ser injertados al olivo natural para poder
tener de esa rica savia. Sí, ¿Y quién dime. ¿y quién es el olivo natural? Eso es lo interesante. Israel. Entonces, No ha cambiado nada. ¿a quién nos tenemos que parecer? A nuestros hermanos judíos con el espíritu del Mesías. Amén. Así es que mira esto lo que dice en el 25 y con esto ya casi voy a terminar, Carlos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no dice en total. No saquemos de contexto las palabras. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el verso 26 nos da algo claramente. Y luego todo Israel será salvo. Cuando Todo. dice todo es porque ya una parte está salvo. No solamente que no estén salvo, está todo. Y Carlos, ¿qué tú estás viendo aquí con esto de la plenitud de los gentiles y con la parashá Shmot? Es que la plenitud, la razón por la que fueron a Mizraim y descendieron es también porque había un propósito. Claro que sí. Y el propósito era poder injertar a la gente de Egipto que representan a los gentiles de las naciones. Entonces, Israel, la razón por la que fue puesta en el Galut es porque necesitaban traer a los gentiles con ellos. Entonces, si no tenemos esta plenitud, porque la gente piensa que si nosotros vamos a todos los lugares del mundo y enviamos todos los misioneros del mundo, entonces va a venir la plenitud, pero la plenitud habla sobre la calidad. Es un remanente. Es un remanente, Claro que sobre sí. la calidad de los gentiles es un remanente. que quieren realmente ser parte de Israel. Por supuesto. Ser parte de Jacob. Carlos, yo quiero concluir con esto en el libro de Apocalipsis 21. Sí. 21:9 empieza a hablar sobre las diferentes características de la desposada, la esposa del Cordero. Y en el versículo 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo del Eterno. Versículo 11 está enseñando quién es la esposa del Cordero, teniendo la gloria del Eterno, la Shejina, ¿ok? Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, 12, y en las puertas 12 ángeles o mensajeros, malachim, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Qué te parece eso, Carlos? Bueno, a mí me parece mucho la conexión, porque volvemos a los versículos que estamos diciendo de Shemot 1, donde estábamos viendo que los hijos de Israel van al exilio y van a ser restaurados del exilio. Totalmente. Aquí está. Aquí lo vemos nuevamente. Una conexión perfecta. Contigo, Oscar, qué bueno que lo pudimos hacer en vivo. Siempre estamos como en línea, de un lado Siempre a otro, estamos en diferentes partes del país. de diferentes partes, con diferentes de los Morim, pero este es un momento increíble que podemos compartir con las personas, tú y yo, Así juntos es, en esta excelente. grabación. Y espero, pongan sus comentarios, Sí, díganos cómo qué no, les parecen, claro. pregunten, nos encantan las preguntas. Sí, claro. Y por favor, háganos preguntas. Ustedes tienen una duda, estudien. No nos crean lo que nosotros estamos diciendo. Hay que estudiar el texto. Entonces, te agradezco mucho, Oscar, esta oportunidad. Y gracias por estar aquí conmigo en el estudio, aquí en Orlando. Y bueno, gracias al Talmid Ángel por su hospitalidad aquí en su estudio. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias al Roetón también de la Roetón. comunidad Yeshua Bread of Life, nuestra comunidad judío-mesiánica aquí en Orlando. Le invitamos a que pase y nos visite también, que es parte de nuestras redes, de nuestra familia de Yeshivat Shuvu. Sí, una familia preciosa y por favor, una comunidad preciosa. Muy Entonces, linda. por favor, vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan ir a este lugar, si están en el área de Orlando, Tampa. Muchas gracias, que les bendiga el Eterno y bueno, sigan compartiendo y bueno, nos vemos pronto. Claro que sí, mi Esperemos hermano. que Un gusto. volvamos a grabar Un juntos, gusto, ¿verdad? sí, claro, siempre, Carlos. Gracias. Shalom, bye bye.